Usted es entonces Ignacio Eduardo Cubillo Saavedra, Sí. ¿no es así? Su RUT es 19.514.186-K. Sí. Perfecto. Comienza con su exposición entonces. Muchas gracias. Azul es una ONG fundada en enero de 2014 que trabaja por el respeto, la promoción y la defensa de derechos y la dignidad de personas privadas de libertad, velando por el uso mínimo de la cárcel y buscando generar cambios estructurales en el sistema penitenciario de una perspectiva crítica y de género. Nuestra organización se encuentra integrada principalmente por estudiantes y profesionales de distintas áreas como el derecho y las ciencias sociales. En su origen, el Azul buscaba, a través de una litigación estratégica, asegurar condiciones de justicia e igualdad para la población penal. Actualmente, la forma de lograr ese objetivo se concentra en tratar de incidir en la generación de política pública que racionalice el uso de la prisión en Chile. Según datos de Gendarmería de Chile, a mayo de este año, 49.137 personas se encontraban privadas de libertad. En nuestro país, el uso de la cárcel como fórmula de seguridad pública es ya conocido. Con ello, desde hace ya varios años, diversas organizaciones han contratado la precaria situación carcelaria en la que se encuentran las personas privadas de libertad y diversas condenaciones a las que se han visto sometidas durante su paso por diferentes recintos penitenciarios. En este contexto es que se hace nuevamente necesario y apremiante relevar la situación actual de personas que no solo debieron estar recluidas por la comisión de un delito, pero que además sufren de sanciones adicionales a las establecidas por el legislador, atentando no solo contra el principio de legalidad, sino también contraviniendo diversos instrumentos internacionales de carácter personal que pretenden salvaguardar bajo estándares de derechos humanos el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad. A este respecto se han identificado al menos 5 ejes que evidencian vulneraciones que van más allá de la limitación a la libertad de tránsito y desplazamiento: el hacinamiento, las precarias condiciones de habitabilidad, las situaciones de encierro y desencierro, el aislamiento y sanciones físicas como método de castigo, y la invisibilización y trato desigual a mujeres privadas de libertad, así como a otros grupos de especial protección. En el panorama antes descrito, proponemos en este proceso constituyente las siguientes medidas. En primer lugar, la eliminación de las restricciones de la ciudadanía de los artículos 19 y 20, sección de la nacionalidad y ciudadanía, del capítulo segundo del anteproyecto. Tal como está la evidencia, la privación de ciudadanía no cumple ningún fin socialmente deseable. En particular, es un obstáculo más a la ya compleja reinserción social, agregando estigmas a quienes están privados de libertad, alejándolos de la toma de decisiones públicas y atenta sus posibilidades de volver a formar parte de la comunidad. Estas discusiones son contrarias a todo intento por lograr una democracia más participativa, porque la exclusión de más de 40.000 personas de la vida común aparta y neutraliza a ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, apuntan el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 21 número 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el principio número 5 de los principios básicos para el tratamiento de reclusos. Por tanto, la propuesta regulativa es la eliminación de restricciones a la ciudadanía y sufragio de las personas privadas de libertad establecidas en los artículos 19 y 20 del anteproyecto, no solo abordando instrumentos internacionales con estándares de respeto por los derechos humanos, sino también bajo la premisa de la dignidad humana. En segundo lugar, establecemos la consagración del rol de garante del Estado respecto de la relación entre el Estado y la persona privada de libertad. En este proceso constituyente es común preguntarse cómo deben regularse los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Una futura constitución no debe generar distinciones entre el catálogo de derechos de las personas privadas de libertad y los derechos fundamentales del resto de la población. Más bien, lo que la constitución debe asegurar es el respeto irrestricto de los derechos fundamentales que no se ven directamente afectados por la sanción penal o por una medida cautelar. Es fundamental que se explicite el rol de garante del Estado respecto de las personas privadas de libertad, estableciendo que éstas tienen plenamente vigentes todos los derechos constitucionales no afectados por la resolución judicial, y que es deber del Estado garantizar su pleno goce e impedir que aquellos se vean vulnerados durante la privación de libertad. En ese sentido, son interesantes regulaciones comparadas, como la contenida en el artículo 25, número 2 de la Constitución española, el artículo 18, inciso segundo de la Constitución mexicana o el artículo 201 de la Constitución ecuatoriana. Es por ello que proponemos que incorpore de manera expresa en la sección de los derechos y libertades fundamentales, artículo 16, número 8, respecto de garantías penales mínimas del anteproyecto, un nuevo literal que establezca que las personas privadas de libertad se encuentran bajo el cuidado del Estado y gozarán de todos los derechos fundamentales que no se vean expresamente limitados por la resolución judicial respectiva. Será deber del Estado, en cuanto garante de las personas privadas de libertad, velar porque dichos derechos se ejerzan activamente y no sean vulnerados. En tercer lugar, y respecto de la finalidad o deber de reinserción social,
Tal y como muestra el punto anterior, en diversas constituciones se contempla la reinserción social como finalidad de la pena privativa de libertad, o como deber del Estado. Ejemplo de ello son el artículo 26 de la Constitución uruguaya y el artículo 27 de la Constitución italiana, sumado a los artículos mencionados en el punto número 2 de esta presentación. Esta redacción busca establecer como eje rector de la actividad penitenciaria la reintegración de la persona con la comunidad y su entorno, lo que es importante porque exige que toda intervención se dirija a dicha finalidad, impidiendo que se ejecuten acciones o intervenciones meramente neutralizadoras o que atenten contra esta integración. En ese sentido, proponemos que incorpore un articulado asegurando que el Estado deberá velar porque el cumplimiento de sanciones penales tienda hacia la total reinserción social de los y las condenadas, considerando un enfoque de género. En cuarto lugar, y respecto al principio de legalidad, actualmente no existe un cuerpo normativo de rango legal que regule la ejecución de la pena. La situación de las personas privadas de libertad se encuentra dispersa en distintas normas de carácter administrativo, decretal o reglamentario, lo que constituye una vulneración del principio de legalidad consagrado en la actual Carta Fundamental y en distintos tratados internacionales. En la práctica, esto contribuye a la vulneración permanente de los derechos de los internos e internas, cuya situación queda supeditada a la decisión de la autoridad penitenciaria sin que exista un control judicial de dichas decisiones. Por tal motivo, se vuelve necesario establecer una norma a propósito de la sección de las garantías de los derechos y libertades del capítulo 2, en donde se explicite que toda regulación referida a la restricción de la libertad personal en general y a la ejecución de sanciones penales o medidas cautelares privativas de libertad en particular serán materia de ley y estarán sujetas a control judicial. En quinto lugar, y respecto a los límites de la acción preventiva, es usual que en la Constitución política se incorporen límites a la utilización de la acción preventiva, que es la causa de la privación de libertad de más del 38% de la población penal chilena actualmente. El uso desproporcionado de esta herramienta ha planteado la necesidad de incluir algunas restricciones generales a su uso, incluyendo a nivel constitucional. Así, por ejemplo, el artículo 18 de la Constitución mexicana o el artículo 77, número 9 de la ecuatoriana imponen restricciones respecto de su uso de duración, prohibiendo su utilización como una presanción. Por ello, esto proponemos incorporar un artículo a propósito de la sección de las garantías de los derechos y libertades del capítulo 2, en el que se establezca que la prisión preventiva es una medida excepcional y deberá aplicarse fundadamente solo cuando las demás medidas cautelares resulten manifiestamente insuficientes para asegurar los fines del proceso penal. En ningún caso podrá aplicarse a delitos que no se sancionen con penas privativas de libertad. En la circunstancia de que la persona imputada se encuentre embarazada, tenga cuidado personal o ejerza labores de cuidado de niños, niñas o adolescentes, se deberán priorizar otras medidas cautelares. En sexto lugar, y respecto de la abolición del trabajo forzado, como consecuencia de la adopción de un deber de reinserción, surge la necesidad entonces de prohibir expresa y absolutamente el trabajo forzado. Esto obedece a incompatibilidad absoluta entre los esfuerzos de reinserción y la imposición de un castigo adicional a modo de trabajo forzoso. Así lo regula, por ejemplo, la Constitución española en su artículo 25, número 2, por lo que proponemos añadir un artículo que establezca en ningún caso las penas podrán consistir en trabajos forzados. En séptimo lugar, y respecto a la abolición absoluta de la pena de muerte, una futura Constitución debe prohibir de plano la aplicación de la pena de muerte. Dicha sanción es ajena a un Estado democrático de derecho, no produce ningún efecto socialmente deseable y contraviene el valor de la vida humana, alzando al Estado como un ente facultado no solo para privar de libertad, sino también de vida a las personas que cometieron delitos. En ese sentido, valoramos que este proyecto consagra, en su artículo 16, que la Constitución asegura a todas las personas, número 1, el derecho a la vida, se prohíbe la pena de muerte, lo que debe protegerse para que sea asegurado. Las personas privadas de libertad han sido constantemente vulneradas en sus derechos por el Estado de Chile. Por lo mismo, es que la nueva Constitución no tiene que generar distinciones entre el catálogo de este grupo y los derechos fundamentales que se le consagran al resto de la población. Lo que se ha olvidado es que el único derecho del que legítimamente son despojados las personas privadas de libertad es la libertad de expresamiento, sin perder ninguno de sus otros derechos. Diversos informes muestran que, a contrapelo, este grupo históricamente marginado en la práctica pierde completamente sus otros derechos como la salud, la integridad física y psíquica, la ciudadanía e incluso el derecho a la educación, entre otros derechos esenciales. Debe, por lo tanto, existir respeto irrestricto de otros derechos que no deben verse afectados por sanciones penales o sanciones o medidas cautelares impuestas por nuestros tribunales de justicia. No es posible seguir tolerando situaciones de constante abuso en centros de privación de libertad, vejámenes de tratos inhumanos, palizas, golpes y que incluso pueden ser algunos catalogados como tortura. Es la única forma de dejar de concebir la cárcel como un lugar
para empezar a entenderlo como un espacio de reinserción. Muchas gracias. Agradecemos su presencia y participación, don Ignacio, y le damos las gracias entonces por el desarrollo de su exposición para contribuir a